Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de comenzar, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La mascarada. Ted Graham se bajó del autobús de la ciudad con la facilidad practicada de alguien que había estado usando el transporte público durante meses. Sus gastados zapatos de cuero golpearon el pavimento con un golpe sordo, y se ajustó el cuello de su sencilla camisa de botones. Para cualquier observador, parecía simplemente otro hombre de mediana edad, luchando por llegar a fin de mes después de un difícil divorcio. La verdad era mucho más compleja. Ted había construido toda su vida post-divorcio en torno a esta fachada cuidadosamente construida. Cada mañana, salía de su modesto apartamento en el barrio obrero de Riverside Heights. Tomaba el autobús al centro y pasaba sus días en la biblioteca pública o en cafeterías, manteniendo la apariencia de un hombre que busca trabajo. Lo que nadie sabía, ni su exesposa, Lucille, ni el nuevo esposo de ella, Raymond Newman. Ni siquiera sus propios hijos era que Ted Graham valía más de $50 millones. La transformación le había llevado 2 años perfeccionarla después de descubrir la aventura de Lucille con Raymond, un exitoso promotor inmobiliario. Ted había liquidado silenciosamente su negocio de consultoría tecnológica a través de una serie de sociedades pantalla. Sus socios nunca supieron que él era el propietario silencioso de los algoritmos que habían convertido a su empresa en una de las más cotizadas de Silicon Valley, mientras ellos pensaban que le estaban comprando su parte durante los procedimientos de divorcio. Ted, en realidad, les había vendido tecnología que ya había reemplazado con algo mucho más avanzado. El divorcio había sido brutal. El abogado de Lucille, armado con investigadores privados y expertos financieros, había diseccionado los activos aparentes de Ted con precisión quirúrgica. Encontraron sus modestos ingresos de consultoría, su pequeña cuenta de ahorros y la casa fuertemente hipotecada que habían compartido durante 15 años. Lo que no encontraron fueron las cuentas en el extranjero, las carteras de criptomonedas o las tenencias de propiedad intelectual que constituían su verdadera riqueza. El teléfono de Ted vibró mientras caminaba por la quinta calle. Un mensaje de texto de su hija mayor. Mónica, papá, ¿puedes venir a cenar el domingo? Mamá dice que has estado pasando por dificultades y pensamos... Borró el mensaje sin terminar de leerlo. Mónica había elegido su bando durante el divorcio, creyendo la narrativa cuidadosamente elaborada por su madre sobre los supuestos fracasos de Ted como esposo y proveedor. La ironía no se le escapaba. Mientras Lucille se paseaba por la ciudad con Raymond, gastando lo que ella creía que era la mayor parte de los activos de Ted de su acuerdo, Ted estaba reuniendo silenciosamente las piezas de su venganza. Habían sido necesarios 18 meses de paciente observación, cuidadosa planificación y posicionamiento estratégico. Ahora, mientras se acercaba al Starbucks, donde se encontraría accidentalmente con ellos hoy, Ted se permitió una pequeña sonrisa. La cafetería estaba concurrida con la clientela habitual del almuerzo. Ted pidió lo de siempre, un café pequeño, solo, y encontró una mesa cerca de la ventana. Sacó una novela de bolsillo gastada y se dispuso a esperar. La paciencia se había convertido en su mayor virtud desde el divorcio. Cada movimiento debía ser calculado, cada encuentro planeado hasta el último detalle, a las 2:15 p.m., exactamente como dictaba su rutina. Lucille y Raymond entraron por la puerta. Ella se reía de algo que él había dicho, con la mano apoyada posesivamente en su brazo. Raymond Newman era todo lo que Ted aparentaba no ser alto, seguro de sí mismo, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente.
Su éxito en el sector inmobiliario lo había convertido en una figura prominente en los círculos sociales de la ciudad, y Lucille se regodeaba en la gloria reflejada. Ted los observó pedir sus bebidas, un latte de vainilla desnatado para ella, un espresso para él y encontrar una mesa al otro lado de la sala. Eran criaturas de costumbres, estos dos. Eso los hacía predecibles, y la previsibilidad era una debilidad que Ted había aprendido a explotar. Ted Graham. La voz de Lucille resonó por la cafetería con sorpresa calculada. Se acercó a su mesa con Raymond detrás, su expresión una máscara perfecta de exesposa preocupada. Casi no te reconozco. Ted levantó la vista de su libro, fingiendo una ligera vergüenza. Oh, hola. Lucille. Raymond. Asintió cortésmente al hombre que había destruido su matrimonio. ¿Todavía tomas el autobús?, preguntó Lucille, su tono con la dosis justa de burla para picar, mientras mantenía una negación plausible. Te vi bajar del número 12 cuando pasamos en coche antes. Raymond se movió incómodamente a su lado, reconociendo claramente la crueldad en el comentario de su esposa. A pesar de todos sus defectos, no carecía por completo de conciencia. Lucille, dijo en voz baja, con un tono de advertencia. Pero Ted estaba preparado para este momento. Llevaba meses preparándose para él. Sí, bueno, ya sabes cómo es esto, dijo con un encogimiento de hombros autocrítico. El presupuesto está bastante ajustado estos días. Mientras hablaba, Ted se llevó la taza de café a los labios, y los ojos de Raymond se fijaron en su muñeca. El reloj era sutil, sin oro llamativo ni diamantes ostentosos, pero Raymond Newman reconocía el lujo cuando lo veía. Su rostro palideció mientras procesaba lo que estaba viendo. Eso es un Patek Philippe Grandmaster Chime, susurró Raymond, su voz apenas audible. Es una edición limitada de $2 millones. Ted miró su muñeca, como si notara el reloj por primera vez. Oh, esta cosa vieja, sonrió con estudiada indiferencia. Reliquia familiar, me lo dejó mi abuelo. El rostro de Lucille había pasado de la satisfacción engreída a la confusión y luego al horror naciente en cuestión de segundos. Conocía la historia familiar de Ted mejor que nadie. Su abuelo había sido un minero que murió sin un céntimo a su nombre. Pero eso es imposible, tartamudeó. El acuerdo de divorcio, tus activos. Teníamos investigadores. Ted se levantó lentamente, con el libro bajo el brazo. Los activos pueden ser cosas muy engañosas. Lucille, a veces están justo donde menos te lo esperas. Se volvió hacia Raymond, cuyo rostro había pasado de pálido a ceniciento. Un placer veros a ambos. Cuidaos. Mientras salía de la cafetería, Ted pudo oír los susurros urgentes detrás de él. La primera grieta en su mundo perfecto acababa de aparecer, y Ted Graham apenas estaba comenzando. Capítulo 2. Los cimientos. El ático, con vistas a Harbor Bay, no se parecía en nada al modesto estudio en Riverside Heights, donde Ted mantenía su residencia pública. Ventanas de suelo a techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad, mientras que obras de arte cuidadosamente seleccionadas adornaban las paredes inversiones que se habían revalorizado considerablemente desde las discretas adquisiciones de Ted a través de varias casas de subastas. Ted se sirvió 2 dedos de Macallan de 30 años y se acomodó en su sillón de cuero, abriendo su portátil para revisar los informes de vigilancia. Su equipo de investigadores privados había estado siguiendo a Lucille y Raymond durante más de un año, construyendo perfiles completos de sus hábitos, debilidades y vulnerabilidades. Lo que descubrieron iba mucho más allá del simple adulterio.
La aventura había comenzado 3 años antes de su divorcio, cuando Lucille empezó a trabajar como diseñadora de interiores para las promociones inmobiliarias de Raymond. Su relación se había construido sobre una base de codicia mutua y ambición social. Raymond vio en Lucille a una mujer refinada y culta que podría ayudarle a entrar en los círculos sociales de élite de la ciudad. Lucille vio en Raymond al esposo rico y exitoso que sentía que merecía. Lo que ninguno de los dos sabía era que Ted había estado al tanto de su aventura desde el principio. Su experiencia en ciberseguridad había convertido en un juego de niños el monitoreo de las comunicaciones de Lucille. Había leído cada mensaje de texto, cada correo electrónico, escuchado cada llamada telefónica en la que se burlaban de sus supuestas insuficiencias y planeaban su futuro juntos. Se habían reído de su mediocre negocio de consultoría, su personalidad aburrida, su falta de conexiones sociales. Lo más doloroso fue que habían especulado sobre cuán rápido podrían tramitar un divorcio y minimizar la parte de Ted de lo que suponían eran modestos bienes matrimoniales. Los procedimientos de divorcio habían sido la clase magistral de Ted en engaño estratégico. Había contratado a un abogado deliberadamente mediocre, presentado documentos financieros que mostraban exactamente lo que quería que vieran, y desempeñado a la perfección el papel de esposo herido e ingenuo. Cuando el abogado tiburón de Lucille exigió el 70% de sus activos, Ted había aceptado a regañadientes después de oponer la resistencia justa para que pareciera realista. Lucille se había ido con lo que creía que era la parte del león la casa, que Ted había rehipotecado secretamente hasta el cuello, su negocio de consultoría, que ya se estaba disolviendo, y la mayor parte de sus ahorros visibles. Ted se había quedado con su vieja camioneta, algunos efectos personales y lo que parecía ser una modesta cuenta de jubilación. El juez incluso había ordenado a Ted pagar una pensión alimenticia, lo cual había hecho con aparente reticencia. Lo que lo hacía perfecto era que la verdadera riqueza de Ted existía en una compleja red de sociedades pantalla, cuentas en el extranjero y tenencias de propiedad intelectual que sus propios socios comerciales no comprendían del todo. Los algoritmos que desarrolló no solo eran valiosos, eran revolucionarios. Las principales empresas tecnológicas habían estado licenciando silenciosamente sus innovaciones durante años a través de empresas intermediarias, generando flujos de ingresos que los investigadores de Lucille nunca podrían haber rastreado hasta él. El teléfono de Ted sonó, interrumpiendo su revisión. El identificador de llamadas mostraba a Bob Briggs, su investigador de mayor confianza. «Están entrando en pánico», informó Bob sin preámbulos. Raymond pasó 3 horas al teléfono con su asesor financiero después del incidente de la cafetería. Lucille llamó a su abogado de divorcios 2 veces e intentó contactar al investigador privado que usaron durante los procedimientos. ¿Y qué encontraron? Nada todavía. Pero están buscando más a fondo. Raymond está particularmente nervioso. Sabe de relojes. Y ver ese Patek Philippe le hace cuestionar todo lo que creía saber sobre tu situación financiera. Ted sonrió. Bien. El miedo hace que la gente sea descuidada. Y los niños... El tono de Bob se volvió más serio. Mónica y Steven siguen completamente a oscuras. Creen genuinamente que estás pasando por dificultades económicas. La semana pasada, Mónica intentó darte dinero para la compra. ¿Recuerdas? El recuerdo dolía. Mónica, su hija de 23 años, se le había acercado fuera de la biblioteca con $50 y lágrimas en los ojos, rogándole que aceptara ayuda. Pensaba que su padre era demasiado orgulloso para admitir que apenas se las arreglaba. Lo que no sabía era que su madre la había estado envenenando sistemáticamente contra Ted durante 3 años, usando sus aparentes problemas económicos como prueba de sus fracasos,
como hombre y padre. Steven, su hijo de 20 años, había sido aún más directo. Había acusado a Ted de ser un vago que intentaba hacer sentir culpable a la familia. El chico ahora vivía con Lucille y Raymond, refiriéndose a Raymond como un hombre de verdad que se ocupa de sus responsabilidades. ¿Algún cambio en su relación con su madre?, preguntó Ted. Ninguno. Si acaso, ahora la protegen más que nunca desde que se volvió a casar. Ven a Raymond como el que la salvó de tus supuestas insuficiencias. Ted cerró los ojos. La traición de sus hijos le dolía más que la aventura de Lucille. Durante el divorcio, había esperado que vieran a través de la manipulación de su madre. Pero Lucille había sido magistral en su campaña. Se había pintado a sí misma como la sufrida esposa de un hombre demasiado débil e incompetente para mantener a su familia, que finalmente encontraba la felicidad con alguien que podía darle la vida que merecía. ¿Y el negocio de Raymond? Ahí es donde se pone interesante, continuó Bob. Newman Development está muy apalancada en este momento. Están en medio de 3 grandes proyectos que están todos retrasados y por encima del presupuesto. Raymond ha estado usando activos personales como garantía para mantener la empresa a flote, apostándolo todo a un complejo turístico de lujo que ha estado plagado de problemas. Ted se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de problemas? Problemas medioambientales, retrasos en los permisos, sobrecostes. Los inversores iniciales se están poniendo nerviosos, y Raymond ha estado luchando por encontrar financiación adicional. Le quedan unos 6 meses antes de que todo se venga abajo, si no consigue otros $20 millones de respaldo. Esta era exactamente la información que Ted había estado esperando. El aparente éxito de Raymond estaba construido sobre un castillo de naipes, y Ted ahora tenía una visión clara de cada viga de soporte. Inicia la fase 2, instruyó Ted. Quiero ponerme en contacto con los inversores del complejo. Usa la identidad del grupo Morrison. Nunca lo relacionarán conmigo. Y Bob, asegúrate de que nuestro amigo Raymond sepa que alguien ha estado haciendo preguntas sobre su estabilidad financiera. Después de colgar, Ted caminó hacia su ventana y contempló las luces de la ciudad, 20 pisos más abajo. La gente vivía sus vidas ordinarias, sin saber del juego cuidadosamente orquestado que se desarrollaba en las sombras sobre ellos. En 6 meses, tal vez menos, Lucille y Raymond entenderían lo que se siente al perderlo todo. Pero a diferencia de la pobreza fabricada por Ted, su caída sería devastadoramente real. La segunda fase de su venganza estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. El cebo. El taller de capacitación laboral del Centro Comunitario de Riverside era la tapadera perfecta para el siguiente movimiento de Ted. Durante 6 meses, había estado trabajando allí como voluntario 2 veces por semana, enseñando habilidades informáticas básicas a trabajadores desempleados. Servía para múltiples propósitos, reforzaba su imagen como un hombre que lucha por encontrar un propósito después de su caída en desgracia. Le proporcionaba una razón legítima para estar en la zona y, lo más importante, le había presentado a Frank Wells. Frank era un ex capataz de construcción de 55 años que había sido despedido cuando la economía se hundió. Era inteligente, estaba desesperado y, lo que es más crucial, tenía 20 años de experiencia en proyectos de construcción a gran escala. Ted había estado cultivando su amistad durante meses, posicionándose como una víctima más de circunstancias fuera de su control. «¿Sabes, Frank?», dijo Ted mientras limpiaban después de la clase de informática de la noche. «Sigo pensando en lo que dijiste la semana pasada sobre esos proyectos de complejos turísticos que escatiman en las inspecciones de seguridad». Frank levantó la vista de apilar sillas. «Sí. La cosa está empeorando.
Estos promotores están tan centrados en los márgenes de beneficio que se olvidan de que gente real va a vivir y trabajar en estos lugares. Mencionaste específicamente a Newman Development. Es la empresa del nuevo marido de mi exesposa, Raymond Newman. La expresión de Frank se ensombreció. Ese tipo es un caso. Trabajé en 2 de sus proyectos antes de que me despidieran. Violaciones de seguridad, materiales de calidad inferior, soborno a inspectores, todo el lote. Intenté denunciarlo. Pero ¿quién va a creer a un trabajador de la construcción despedido por encima de un tipo con las conexiones de Newman? Ted había estado dirigiendo cuidadosamente sus conversaciones hacia este tema durante semanas. Las acusaciones de Frank no eran solo las quejas amargas de un empleado descontento. Los investigadores de Ted habían confirmado cada detalle. Los recortes de Raymond iban mucho más allá de la gestión de costes normal. Estaba poniendo activamente en peligro vidas para maximizar los beneficios. Eso es terrible, dijo Ted con aparente sinceridad. Pero seguramente hay alguien a quien podrías denunciárselo. Frank se rió amargamente. Lo intenté. Presenté quejas a la ciudad, al Estado. Incluso contacté a un par de periodistas. Newman tiene a demasiada gente en su bolsillo. Mis quejas desaparecieron en la burocracia y me pusieron en la lista negra de todos los grandes proyectos de construcción en el área triestatal. Esto era exactamente lo que Ted esperaba oír. Frank Wells no era solo un aliado potencial. Era un hombre con quejas legítimas y conocimiento interno de las actividades ilegales de Raymond. Más importante aún, era alguien a quien no se podía rastrear hasta Ted. ¿Y si alguien pudiera darte pruebas?, preguntó Ted con cuidado. Pruebas contundentes que no pudieran ser ignoradas. Frank dejó lo que estaba haciendo y estudió el rostro de Ted. ¿Qué tipo de pruebas? Ted sacó su teléfono y le mostró a Frank una serie de fotografías. Mostraban a trabajadores de la construcción en los sitios de Newman Development, ignorando los protocolos de seguridad, usando materiales de calidad inferior y trabajando en proyectos que claramente no habían pasado las inspecciones adecuadas. Lo que Frank no sabía era que Ted había pagado a un equipo de fotógrafos profesionales para documentar estas violaciones durante los últimos 6 meses. ¿Cómo conseguiste esto?, susurró Frank. Digamos que he estado investigando un poco la nueva vida de mi exesposa, respondió Ted. Inicialmente quería entender qué veía en él, pero lo que encontré fue inquietante. Frank estudió las imágenes más de cerca. Este es el proyecto Ocean View. ¿Ves esa estructura de acero en el fondo? Esas vigas de soporte están clasificadas para uso comercial, no residencial. Los planos que vi especificaban materiales de grado industrial. Podrías identificar otras violaciones si vieras más pruebas. Absolutamente. Pero Ted, si estas fotos salieran a la luz, destruirían la empresa de Newman. Estamos hablando de cargos criminales, demandas masivas, gente perdiendo los ahorros de su vida. Ted miró a Frank a los ojos. Sería algo tan terrible. ¿Cuántas personas podrían resultar heridas si estas violaciones no se denuncian? Frank guardó silencio por un largo momento. Tienes razón. Pero incluso con estas fotos, necesito acceso a los planos de construcción reales, los informes de inspección, las órdenes de compra de materiales. Sin documentación que demuestre que usó intencionadamente materiales de calidad inferior, es solo una violación de seguridad que podría explicarse como un error del contratista. Y si te dijera que podría conseguirte esa documentación, diría que estás jugando un juego peligroso. Newman no solo es rico, tiene contactos. Te cruzas con él de mala manera y podrías meterte en serios problemas. Ted sonrió. Frank, ya he perdido todo lo que me importaba. Mi esposa, mis hijos, mi seguridad financiera.
Todo se ha ido. ¿Qué le queda por quitarme? Lo que Frank no se daba cuenta era que el acceso de Ted a la documentación de Raymond no era teórico. A través de su experiencia en ciberseguridad y una campaña de ingeniería social cuidadosamente planificada, Ted había estado recopilando las comunicaciones internas y los archivos de Newman Development durante meses. Tenía correos electrónicos discutiendo sustituciones de materiales, informes de inspección que habían sido falsificados y registros financieros que mostraban pagos a funcionarios de la ciudad. Pero más que eso, Ted había estado usando sus vastos recursos para orquestar una tormenta perfecta en torno al negocio de Raymond. Los problemas medioambientales que plagaban el proyecto del complejo Ted había financiado discretamente a los grupos ecologistas que habían presentado las quejas. Los retrasos en los permisos. Las sociedades pantalla de Ted habían estado presentando solicitudes y apelaciones competidoras que atascaban el proceso burocrático. Los sobrecostes Ted había estado sistemáticamente superando en las pujas a la empresa de Raymond por subcontratistas cualificados, obligándolos a usar alternativas inferiores. «Tengo que pensar en esto», dijo Frank finalmente. «Por supuesto. Pero Frank, ¿cuántos edificios más como estos necesitan levantarse antes de que alguien resulte gravemente herido? ¿Cuántas familias necesitan perder sus hogares por construcciones de mala calidad antes de que alguien con el conocimiento para detenerlo tome medidas?» Mientras salían juntos del centro comunitario, Ted pudo ver la lucha interna reflejada en el rostro de Frank. El hombre quería hacer lo correcto, pero años de ser ignorado y marginado lo habían vuelto cauto. El teléfono de Ted vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. «Tenemos que hablar. Mañana, 3:00 p.m., Central Park, entrada sur. Ven solo». Raymond había mordido el anzuelo. El encuentro en la cafetería lo había sacudido lo suficiente como para romper sus propias reglas de mantener la distancia con Ted. Ahora estaba cometiendo errores, actuando emocionalmente en lugar de estratégicamente. «¿Todo bien?», preguntó Frank, notando la expresión de Ted. «Solo el marido de mi exesposa», respondió Ted con un suspiro cansado. «Al parecer, quiere tener una conversación. Ten cuidado, Ted. Hombres como Newman no solo quieren hablar, quieren intimidar. Recordarte tu lugar en la jerarquía». Ted asintió gravemente. «No te preocupes. Sé exactamente qué clase de hombre es Raymond Newman». Mientras Frank se alejaba, Ted se permitió un momento de satisfacción. La fase 2 avanzaba perfectamente. Raymond estaba lo suficientemente asustado como para salir de su escondite. Frank estaba preparado para convertirse en su arma inconsciente contra Newman Development. Y los investigadores de Ted acababan de confirmar que el respaldo financiero del proyecto del complejo era más frágil de lo que Raymond se daba cuenta. La reunión de mañana sería el comienzo de la caída de Raymond. Pero primero, Ted necesitaba completar una última preparación. Tenía que hacer una llamada telefónica a un tipo de abogado muy especial, del tipo que se especializaba en protecciones para denunciantes y violaciones de seguridad en la construcción. El tipo de abogado que pronto tendría un caso muy lucrativo que llevar. Capítulo 4. La confrontación. La entrada sur de Central Park bullía de corredores vespertinos y turistas cuando Ted llegó precisamente a las 3:00 p.m. Vio a Raymond de inmediato. El hombre paseaba cerca del kiosco de información. Su caro traje lo hacía destacar entre los visitantes casuales del parque. La confianza habitual de Raymond había sido reemplazada por una agitación visible, y Ted pudo ver la tensión en sus hombros desde 50 metros de distancia. Ted se acercó lentamente, manteniendo la postura y el andar de un hombre desgastado por las circunstancias,
La actuación se había convertido en una segunda naturaleza después de 2 años de práctica. Raymond, asintió Ted al acercarse. ¿Querías hablar? Raymond estudió el rostro de Ted intensamente, buscando cualquier señal de engaño. Déjate de teatros. Ted, sé lo que estás haciendo. No estoy seguro de a qué te refieres. El reloj. La voz de Raymond era baja pero intensa. Un Patek Philippe Grandmaster Chime no aparece simplemente en posesión de alguien. Solo existen 7 en el mundo, y sé quién posee cada uno. Ted enarcó una ceja. Pareces saber mucho sobre relojes caros para alguien que debería estar centrado en su negocio. No juegues conmigo. He estado haciendo llamadas, investigando. Ese reloj fue vendido en una subasta hace 6 meses a un comprador anónimo a través de una sociedad holding suiza, por $6.8 millones. 6.8 millones, silbó Ted suavemente. Es una apreciación considerable desde 2 millones. Raymond se acercó más, su voz bajando a un susurro. Sé que no eres quien pretendes ser. El numerito del exmarido en apuros podría engañar a Lucille y a los niños. Pero yo puedo oler el dinero. Ted, siempre he podido. Ted lo miró fijamente. ¿Y qué piensas hacer exactamente con esa teoría tuya? Quiero saber cuál es tu juego. ¿Piensas sacarle más dinero a Lucille? ¿Es esto algún tipo de fraude elaborado para aumentar tu pensión alimenticia? Porque lucharé contra ti a cada paso. ¿Mi juego? Ted sonrió, pero no había calidez en ello. Mi juego es muy simple. Raymond, soy un hombre que perdió todo lo que le importaba, y ahora estoy averiguando qué viene después. Nadie gasta $6.8 millones en un reloj si está realmente arruinado. Ted guardó silencio por un momento, observando a un grupo de niños jugar en un parque cercano. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda pretensión de debilidad. Tienes razón en una cosa, Raymond. No soy quien pretendo ser, pero te equivocas en mis motivaciones. Ted se volvió para mirarlo directamente. No quiero más dinero de Lucille. Quiero ver tu mundo arder. La máscara finalmente había caído. Y Raymond dio un paso involuntario hacia atrás ante la frialdad en los ojos de Ted. Durante 2 años, he escuchado a la gente compadecerme. Mis propios hijos piensan que soy un fracaso. Mi exesposa te pasea como prueba de que merecía algo mejor de lo que yo podía ofrecer. Todo el mundo cree que solo soy otro perdedor de mediana edad que no pudo mantener unida a su familia. Ted, escucha. No, tú escucha. La voz de Ted permaneció tranquila, pero la intensidad detrás de ella era inconfundible. Sé sobre las violaciones de seguridad en tus obras. Sé sobre los sobornos que has pagado a los inspectores de la ciudad. Sé sobre los materiales de calidad inferior que has estado usando para maximizar los beneficios. Y lo más importante, sé sobre el castillo de naipes financiero sobre el que has construido tu imperio. El rostro de Raymond se había puesto pálido. No puedes probar nada de eso. No puedo... Ted sacó su teléfono y le mostró a Raymond una fotografía. Mostraba al propio Raymond dándole la mano a un inspector de la ciudad, mientras un sobre cambiaba de manos entre ellos. Esto fue tomado fuera del edificio municipal el mes pasado. El nombre del inspector es Eric Sullivan, y ha estado recibiendo pagos mensuales de ti durante 3 años para pasar por alto violaciones del código. Eso podría ser cualquier cosa. Un apretón de manos, un saludo amistoso. Ted deslizó el dedo hacia la siguiente imagen. Mostraba a Eric Sullivan abriendo el sobre y contando los billetes dentro. $5,000 en efectivo. La misma cantidad que le has estado pagando cada mes para aprobar inspecciones en edificios que nunca deberían haber pasado los requisitos de seguridad. Las manos de Raymond temblaban ahora.
¿Qué quieres? Quiero que entiendas algo muy importante, dijo Ted, guardando su teléfono. Cuando decidiste destruir mi matrimonio, pensaste que le estabas quitando todo a un hombre débil que no podía defenderse. Te equivocaste. Mira, Ted, lo que pasó entre Lucille y yo comenzó 3 años antes de que nuestro divorcio se finalizara. Sé de cada habitación de hotel, cada llamada nocturna, cada vez que te reíste de mis supuestas insuficiencias. La voz de Ted se mantuvo nivelada, pero sus palabras cortaban como el hielo. Sé de los planes que hiciste para minimizar mi acuerdo, la forma en que instruiste a Lucille para ocultar activos, el investigador privado que contrataste para desenterrar trapos sucios sobre mí que no existían. Raymond retrocedía ahora, pero Ted lo seguía paso a paso. Verás, Raymond, cometiste un error crítico. Asumiste que porque parecía débil, realmente lo era. Confundiste el posicionamiento estratégico con la vulnerabilidad genuina, y ahora estás a punto de aprender la diferencia. Puedo arreglar esto, dijo Raymond desesperadamente. Lo que quieras. Dinero. Una disculpa a los niños. Una admisión pública. Lo que quiero es justicia, no del tipo legal, no del tipo justo y equilibrado, del tipo en que las personas que destruyen a otras enfrentan consecuencias reales por sus acciones. Ted sacó una tarjeta de visita y se la entregó a Raymond. Era de un abogado de seguridad en la construcción llamado Brendan Guthrie. El señor Guthrie recibirá un paquete muy detallado mañana por la mañana. Fotografías de la construcción, comunicaciones internas de la empresa, registros financieros, conversaciones grabadas con funcionarios de la ciudad, todo lo que necesita para presentar el caso de fraude en la construcción más completo que esta ciudad haya visto jamás. Raymond miró la tarjeta con horror. «No puedes hacer esto. Destruiría todo lo que he construido». «Sí, lo haría. Tu empresa, tu reputación, tus activos financieros, todo. Igual que tú destruiste a mi familia. Los niños te odiarán si descubren que tú orquestaste esto». La expresión de Ted no cambió. «Mis hijos ya me odian. Raymond, tú y Lucille os asegurasteis de eso. Al menos de esta manera, eventualmente entenderán que su padre no era el hombre débil que pensaban que era». Raymond arrugó la tarjeta de visita en su puño. «No me rendiré sin luchar. Tengo recursos, conexiones, gente que me debe favores. Cuento con ello», respondió Ted. «Quiero que uses todos los recursos que tengas. Cobra todos los favores. Gasta cada dólar al que puedas acceder, porque cuando aún así pierdas y perderás, quiero que entiendas exactamente cuán completamente has sido superado». Cuando Ted se dio la vuelta para marcharse, Raymond lo agarró del brazo. «Espera, tiene que haber otra manera. ¿Y si dejo a Lucille? ¿Y si desaparezco por completo de la vida de tu familia?» Ted miró la mano de Raymond en su brazo, y luego de nuevo a su rostro. «Llegas 3 años tarde para esa conversación». Se soltó del agarre y comenzó a caminar hacia la salida del parque. Detrás de él, podía oír la voz de Raymond alzándose con desesperación. «Esto no ha terminado. Ted, ¿crees que eres el único que puede jugar sucio? Te expondré ante todos, tus hijos, los tribunales, el IRS. Me aseguraré de que todo el mundo sepa que eres un fraude». Ted se detuvo y se volvió una última vez. «Adelante, Raymond. Dile a todo el mundo que el hombre débil y destrozado del que te has estado burlando durante 2 años es en realidad lo suficientemente rico como para comprarte y venderte 10 veces. Diles cuán mal juzgaste la situación. Diles cómo te superó alguien a quien considerabas inferior». Mientras Ted se alejaba, pudo ver a Raymond buscando a tientas su teléfono, probablemente llamando a sus abogados o a sus investigadores privados. No importaba,
Cada movimiento que Raymond hiciera a partir de este momento solo aceleraría su caída. La fase 3 estaba a punto de comenzar, y Ted Graham había terminado de fingir ser otra cosa que lo que realmente era un hombre con recursos ilimitados, paciencia infinita y absolutamente nada que perder. Capítulo 5. El desenlace. El bufete de abogados de Guthrie y asociados ocupaba 3 pisos de una torre de cristal en el distrito financiero. Brendan Guthrie era un exfiscal federal que había forjado su reputación derribando a promotores y empresas de construcción corruptas. Cuando el paquete llegó a su oficina la mañana después de la confrontación de Ted con Raymond, Guthrie supo que tenía ante sí el caso de su vida. Ted observaba la cobertura de noticias desde su ático, bebiendo café mientras los reporteros se congregaban fuera de la sede de Newman Development. La historia había estallado exactamente como él lo había planeado. Denunciante anónimo revela fraude masivo en la construcción. Violaciones de seguridad ponen en peligro a cientos de residentes. Funcionarios de la ciudad bajo investigación por soborno. Su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de Mónica. «Papá, ¿estás viendo esto?» La voz de su hija era emocionada, casi sin aliento. «Ese tipo con el que se casó mamá está en todas las noticias. Dicen que ha estado sobornando a inspectores y usando materiales peligrosos en sus edificios». «Vi algo sobre eso», respondió Ted con cuidado. «Debe ser difícil para tu madre». «Está devastada. No tenía ni idea de nada de esto. Raymond nos ha estado mintiendo a todos». Mónica hizo una pausa. «Papá, te debo una disculpa». El corazón de Ted se encogió. «¿Por qué?» «Por creer lo peor de ti. Por pensar que solo estabas amargado por el divorcio. Mamá siempre decía que estabas celoso del éxito de Raymond. Pero tal vez tuviste algo que el resto de nosotros no vimos. Mónica, tu madre intentaba protegerte. Ella no sabía más que el resto de nosotros. Pero nunca dijiste nada malo de Raymond, incluso cuando lo defendíamos, incluso cuando Steven te llamó vago. Simplemente lo aguantaste». La voz de Mónica estaba cargada de culpa. «Eres un hombre mejor de lo que te di crédito». Ted cerró los ojos. El elogio de su hija se sentía como un cuchillo retorciéndose en su pecho. Si ella supiera la verdad, que él había orquestado cada aspecto de la caída de Raymond, que el denunciante anónimo era Frank Wells, actuando con pruebas que Ted le había proporcionado, que toda la investigación era el resultado de la venganza cuidadosamente planeada de Ted. «Debería ir a verte», continuó Mónica. «No deberías estar solo en este momento, especialmente con el dinero tan ajustado». «Me las estoy arreglando», dijo Ted en voz baja. «Papá, por favor, déjame ayudarte. Sé que eres orgulloso, pero la familia debe permanecer unida. Quizás todo esto con Raymond ayude a mamá a ver que cometió un error». Después de colgar, Ted se paró junto a su ventana, con vistas a la ciudad. A varias manzanas de distancia, podía ver el edificio de Newman Development, donde los reporteros aún estaban reunidos. A estas alturas, Raymond estaría reunido con su equipo de gestión de crisis, tratando de averiguar cómo contener el daño. Lo que no sabía era que Ted tenía programadas 3 revelaciones devastadoras más para la próxima semana. El teléfono de Ted vibró con un mensaje de Bob Briggs. El abogado de Newman convocó una reunión de emergencia con todos los inversores del complejo. Intenta evitar que retiren la financiación, pero los grupos ecologistas planean una gran protesta mañana. Además, Eric Sullivan, el inspector, acaba de contratar un abogado y está hablando de un acuerdo con la fiscalía. Todo procedía exactamente como Ted lo había planeado. La belleza de su estrategia era que cada pieza de evidencia era genuina.
Raymond realmente había cometido cada crimen del que se le acusaba. Ted simplemente se había asegurado de que la evidencia saliera a la luz de la manera más perjudicial posible. La siguiente llamada fue de Lucille. Ted, necesito preguntarte algo. Su voz era temblorosa. Todo rastro de su habitual superioridad había desaparecido. ¿Sabías lo de Raymond antes del divorcio? Quiero decir, ¿sabías qué clase de hombre era? Ted consideró sus palabras cuidadosamente. Sabía que era el tipo de hombre que se acostaría con la esposa de otro hombre. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Lo siento mucho, susurró Lucille. Por todo. Por la aventura. Por las cosas que dije sobre ti. Por poner a los niños en tu contra. Pensé que Raymond era exitoso y estable, pero todo estaba construido sobre mentiras. Lucille, no. Déjame terminar. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me equivoqué. Sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que pensé que quería. Ahora lloraba. Los abogados de Raymond dicen que podría ir a la cárcel. La casa está hipotecada para pagar su defensa legal. Voy a perderlo todo. Ted no sintió ninguna satisfacción en sus lágrimas. La venganza que buscaba no se trataba del sufrimiento de Lucille. Se trataba de justicia. De asegurar que las personas que lo habían traicionado enfrentaran las consecuencias de sus acciones. ¿Qué harás?, preguntó. No lo sé. Volver a trabajar. Supongo. Intentar reconstruir. Los niños están hablando de volver a vivir conmigo para ayudar con los gastos. Se rió amargamente. Irónico. No después de todos estos años de que ellos pensaran que tú eras el fracaso. Ahora tienen que cuidar de su madre. Te quieren. Lucille, cualesquiera que sean los errores que hayas cometido. Te quieren. ¿Me odias? Ted, por lo que le hice a nuestra familia. Ted guardó silencio por un largo momento. No, no te odio, pero tampoco te perdono. Entiendo. Su voz era apenas audible. Me lo merezco. Después de que terminó la llamada, Ted abrió su portátil y comenzó a escribir un correo electrónico a su abogado. Era hora de la fase 4 de su plan, la revelación de su verdadera situación financiera. Mañana comenzaría el proceso de reclamar legítimamente su identidad pública como un exitoso hombre de negocios. El papel de exmarido asustado y destrozado había cumplido su propósito. Pero primero, tenía que hacer una llamada más. Frank Wells respondió al segundo timbrazo. Ted, ¿has estado viendo las noticias? Sí, felicidades. Frank, hiciste lo correcto. Todavía lo estoy procesando todo. Cuando ese abogado llamó y dijo que quería reunirse, casi le cuelgo, pero cuando vi todas esas pruebas que reuniste, supe que tenía que actuar. Vas a ser el testigo estrella en el mayor caso de fraude en la construcción que esta ciudad haya visto jamás. Eso requiere valor. Valor. Estoy aterrorizado. La gente de Newman ha estado llamando, ofreciendo dinero, haciendo amenazas. Mi abogado dice que necesito protección policial. Estarás bien, Frank. El FBI está involucrado ahora y se toman muy en serio la intimidación de testigos. Sigo pensando en todas esas familias que viven en edificios con materiales de calidad inferior. Y si hay un terremoto, y si hay un incendio, y los sistemas de seguridad fallan. La voz de Frank estaba cargada con el peso de la responsabilidad. Debería haber hablado hace años. Estás hablando ahora. Eso es lo que importa. Después de colgar, Ted se sirvió otro vaso de Macallan y regresó a la ventana. Las luces de la ciudad se extendían ante él como una constelación de vidas y sueños. En algún lugar,
Raymond Newman estaba descubriendo lo que se sentía al ver su mundo colapsar en tiempo real. En otro lugar, Lucille se enfrentaba a la realidad de sus elecciones, y en varios apartamentos y casas por toda la ciudad, sus hijos estaban reevaluando todo lo que creían saber sobre su padre. Ted había ganado. Raymond enfrentaría cargos criminales, la ruina financiera y la humillación pública. Lucille pasaría años reconstruyendo una vida basada en el trabajo honesto en lugar de relaciones manipuladas. Los funcionarios corruptos de la ciudad serían expuestos y procesados, pero la victoria se sentía diferente de lo que Ted había esperado. Más fría, más hueca. Su teléfono vibró con otro mensaje. De Steven. Papá, vi las noticias sobre Raymond. Te debo una disculpa. ¿Podemos hablar? Ted miró el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Ven mañana por la tarde. Tenemos mucho de qué hablar. La fase final de su plan estaba a punto de comenzar. Sus hijos merecían saber la verdad sobre quién era realmente su padre. Toda la verdad, incluyendo las partes que los horrorizarían. Capítulo 6. La verdad revelada. Stephen Graham estaba de pie fuera del edificio de apartamentos de su padre en Riverside Heights, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta contra el frío de octubre. A sus 20 años, había heredado la complexión delgada y la mente analítica de su padre, pero los últimos 2 años habían endurecido sus facciones con un cinismo prematuro. Había venido a disculparse, pero admitir que se había equivocado sobre su padre se sentía como tragar vidrio. Ted abrió la puerta, vistiendo la misma ropa gastada y la expresión cansada que Steven se había acostumbrado a ver. El modesto apartamento se veía exactamente como Steven esperaba muebles de segunda mano. Un pequeño televisor, los adornos de un hombre que apenas se las arregla. Gracias por venir, dijo Ted, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Mónica dijo que debería hablar contigo, sobre Raymond, sobre todo. Steven no podía mirar a su padre a los ojos. Supongo que te debo una disculpa. Siéntate, Steven. Tenemos que tener una conversación. Se instalaron en la pequeña sala de estar. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Steven había ensayado este momento durante el viaje en autobús, pero ahora que estaba aquí, las palabras se sentían inadecuadas. Me equivoqué contigo, dijo finalmente Steven. Sobre llamarte vago, sobre decir que Raymond era más hombre que tú. Pensé que solo estabas amargado y celoso, pero viste cómo era él realmente cuando el resto de nosotros estábamos ciegos. Ted estudió el rostro de su hijo. ¿En qué crees que te equivocaste? Exactamente. En pensar que eras débil, en creer a mamá cuando dijo que no podías mantener a nuestra familia adecuadamente. La voz de Steven se fortaleció mientras continuaba. Nunca te defendiste cuando te criticamos. Nunca te defendiste. Pensé que eso te hacía patético, pero tal vez solo te hacía digno. ¿Y si te dijera que todo lo que creías sobre mí era una mentira cuidadosamente construida? Steven frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ted se levantó y caminó hacia la ventana. Steven, necesito que entiendas algo. El hombre que has estado visitando durante los últimos 2 años, el exmarido en apuros que vive en un estudio, esa persona no existe. Papá, no entiendo. El apartamento en el que estamos sentados está alquilado bajo un nombre falso. Nunca he pasado una sola noche aquí. Lo mantengo puramente por las apariencias. Ted se volvió para mirar a su hijo. Igual que he mantenido todo lo demás sobre esta identidad. La confusión de Steven daba paso a algo que se acercaba a la alarma. ¿De qué estás hablando? Ted se acercó a una estantería y sacó lo que parecía ser una novela de bolsillo gastada. La abrió para revelar un compartimento oculto que contenía una tarjeta llave y un juego de llaves de coche.
Mi verdadero hogar es un ático a 20 minutos de aquí. Lo poseo en su totalidad, junto con varios otros. El negocio de consultoría que tu madre pensó que se llevó en el divorcio, lo vendí por $47 millones antes de que presentáramos los papeles. Steven lo miró fijamente en estado de shock. Eso es imposible. He valido más de $50 millones desde antes de que comenzara la aventura de tu madre. La rutina de luchando por encontrar trabajo, el viajar en autobús, el estilo de vida modesto, todo fue una actuación artística diseñada para que todos creyeran que lo había perdido todo en el divorcio. Pero, ¿por qué fingiría ser pobre? La expresión de Ted se volvió fría. Porque quería que Raymond y tu madre se sintieran seguros en su victoria antes de destruirlos. Las palabras flotaron en el aire como una presencia física. Steven sintió que su visión del mundo se resquebrajaba a medida que las implicaciones se asentaban. Las pruebas contra Raymond, susurró Steven. El informe del denunciante, las violaciones de seguridad, todo real, todo documentado a través de la vigilancia e investigación que financié. Raymond Newman es un criminal y va a ir a la cárcel porque me aseguré de que sus crímenes salieran a la luz. Steven se puso de pie de un salto. Tú orquestaste todo esto, la investigación, los arrestos, la destrucción de su empresa. Cada parte de ello. Pero mamá, lo ha perdido todo. La casa, su seguridad, su reputación. Ella tomó sus decisiones. Steven eligió tener una aventura. Eligió poneros a ti y a Mónica en mi contra. Eligió construir su nueva vida sobre los cimientos de la empresa criminal de otra persona. Steven retrocedía hacia la puerta ahora, con el rostro pálido de horror. ¿Qué clase de hombre hace algo así? ¿Qué clase de padre arruina la vida de sus hijos por venganza? El tipo de hombre que no perdona la traición. La voz de Ted permaneció perfectamente tranquila. El tipo que entiende que las acciones tienen consecuencias. Somos tus hijos. Dejasteis de ser mis hijos en el momento en que elegisteis su bando en lugar del mío. En el momento en que me llamaste vago y te mudaste con el hombre que destruyó nuestra familia. La mano de Steven estaba ahora en el pomo de la puerta. Esto es una locura. Estás loco. Soy metódico. Hay una diferencia. Tengo que decírselo a Mónica. Tengo que decírselo a mamá. Adelante, dijo Ted con una leve sonrisa. Diles que el exmarido débil y patético al que han estado compadeciendo es en realidad lo suficientemente rico como para comprar y vender a su nueva familia 10 veces. Diles que cada movimiento que han hecho durante los últimos 2 años ha sido exactamente lo que yo quería que hicieran. Steven abrió la puerta y luego se detuvo. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué revelar todo ahora? Porque la destrucción de Raymond está completa. Y quiero que todos entendáis exactamente cuán completamente me subestimasteis. Quiero que paséis el resto de vuestras vidas sabiendo que cuando tuvisteis la oportunidad de apoyar a vuestro padre, elegisteis a sus enemigos en su lugar. No lo sabíamos. No quisisteis saberlo. Os resultó más fácil creer que yo era un fracaso que cuestionar la versión de los hechos de vuestra madre. Steven permaneció en el umbral por un momento más, mirando a su padre como si lo viera por primera vez. No sé quién eres. Soy el mismo hombre que siempre he sido. Steven, simplemente nunca te molestaste en mirar debajo de la superficie. Después de que Steven se fue, Ted regresó a su ventana. Su teléfono ya estaba sonando. Probablemente Steven llamando a Mónica, iniciando la reacción en cadena que propagaría la verdad a través de su familia como un reguero de pólvora. Para mañana. Todos sabrían que Ted Graham no era el hombre que pensaban que era. Su venganza estaba completa, pero había tenido un precio que solo ahora comenzaba a comprender.
Había ganado la guerra, pero había sacrificado cualquier esperanza de reconciliación con sus hijos en el proceso. Nunca lo perdonarían por el engaño, por la manipulación, por el cálculo frío que había destruido a su padrastro y dejado a su madre en la ruina financiera. Ted levantó su vaso de Macallan en un brindis silencioso a su apartamento vacío. Se había convertido exactamente en lo que siempre se le había acusado de ser un hombre solo, rodeado de las ruinas de relaciones que nunca podrían reconstruirse. La diferencia era que ahora ya no le importaba. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. La reunión familiar de emergencia fue convocada para el domingo por la noche en el apartamento de Mónica. Vivía en un almacén reconvertido en el Distrito de las Artes, el tipo de espacio de moda que los jóvenes profesionales con buenos trabajos podían permitirse. Mientras Ted se acercaba al edificio, pudo ver la cálida luz de sus ventanas y las siluetas de personas moviéndose en el interior. Había decidido asistir como él mismo por primera vez en 2 años. El traje a medida era gris carbón, discreto pero inequívocamente caro. Los zapatos eran de cuero italiano. El reloj, un Patek Philippe diferente, ligeramente menos ostentoso que el Grandmaster Chime. Captó la luz cuando presionó el timbre. Cuando la voz de Mónica sonó por el intercomunicador, no reconoció al hombre que estaba en su puerta. «Lo siento, creo que tiene el apartamento equivocado», dijo. «Soy yo, Mónica. Es tu padre». La larga pausa que siguió le dijo a Ted todo lo que necesitaba saber sobre las llamadas de Steven. La puerta se abrió con un zumbido. Mónica estaba esperando en el pasillo cuando el ascensor se abrió. Su rostro una mezcla de confusión y algo que se acercaba al miedo. Ted siempre había estado orgulloso de su hija mayor. Había heredado las sensibilidades artísticas de su madre, pero las había moderado con inteligencia práctica. Trabajaba como diseñadora gráfica para una organización sin fines de lucro y había construido una vida basada en logros genuinos en lugar de manipulación. «Papá», susurró. «Hola, Mónica». Lo miró fijamente durante un largo momento, observando la ropa cara, la postura segura, los signos sutiles pero inconfundibles de riqueza. Steven dijo, «Me dijo cosas, pero yo no». «Es verdad, es verdad». Mónica se hizo a un lado para dejarlo entrar al apartamento. Lucille estaba sentada en el sofá, con el rostro surcado de lágrimas. Parecía mayor de sus 52 años, desgastada por el estrés del arresto de Raymond y el colapso financiero que había seguido. Steven estaba junto a las ventanas, con los brazos cruzados, la ira irradiando de cada línea de su cuerpo. «Bueno», dijo Lucille, con la voz ronca. «Supongo que la reunión familiar está completa». Ted examinó la habitación. Su exesposa y sus hijos reunidos en crisis, unidos en su sentimiento compartido de traición. Era casi poético. «Steven nos lo contó», dijo Mónica, cerrando la puerta detrás de él. «Sobre el dinero, sobre el apartamento, sobre todo». «No todo», corrigió Ted, «solo las partes que él pudo entender». «Explícanoslo entonces», exigió Mónica. «Explica cómo el padre que creíamos conocer pudo destruir sistemáticamente la vida de las personas por venganza». Ted se movió al centro de la habitación, su presencia de alguna manera haciendo que el espacio se sintiera más pequeño. «¿Qué os gustaría saber? ¿Cómo descubrí la aventura de vuestra madre 3 años antes de que ella solicitara el divorcio? ¿Cómo escuché grabaciones de ella y Raymond riéndose de mis supuestas insuficiencias? ¿Cómo os vi a ambos elegir su bando sin siquiera pedir mi versión de los hechos? Estábamos protegiendo a mamá», dijo Steven a la defensiva. «¿De qué? ¿De las consecuencias de sus propias elecciones?» Lucille lo miró, con los ojos enrojecidos. «Ted, por favor».
Sé que te hice daño, pero esto, lo que le has hecho a Raymond, a nuestra familia, esto no es justicia, es crueldad. Justicia habría sido que fueras honesta sobre tu aventura en lugar de hacerme parecer un tonto durante 3 años. Justicia habría sido que mis hijos hicieran preguntas en lugar de creer automáticamente que yo era el villano. La voz de Ted permaneció tranquila, pero las palabras cortaban como navajas. Lo que obtuvisteis fueron consecuencias. Mónica se interpuso entre ellos. Papá, Raymond va a ir a la cárcel. Mamá ha perdido su casa. Los niños de mi escuela hablan de que sus padres tienen miedo de que sus apartamentos no sean seguros por los edificios que construyó Raymond. Has hecho daño a gente inocente. Expuse a un criminal que ponía en peligro vidas por lucro. Esos edificios se habrían derrumbado eventualmente. Terremoto, incendio, fallo estructural. Potencialmente salvé a cientos de personas de lesiones o la muerte. Manipulando y destruyendo a nuestra familia. Vuestra familia fue destruida en el momento en que vuestra madre decidió tener una aventura. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido solo una progresión lógica de elecciones que se tomaron sin mi participación. Steven se alejó de la ventana, con los puños apretados. Eres un sociópata. La gente normal no planea elaborados esquemas de venganza que tardan años en ejecutarse. La gente normal no tiene esposas que los engañan con criminales mientras sus hijos los llaman fracasados. La compostura de Ted finalmente se resquebrajó un poco. Un destello de ira genuina se abrió paso. La gente normal no pasa 2 años escuchando a su propia familia compadecerse de ellos, mientras saben en secreto que podrían solucionar todos los problemas de todos con dinero de bolsillo. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?, preguntó Mónica, las lágrimas comenzando a brotar. Si de verdad nos querías, ¿por qué no arreglaste todo? ¿Por qué no nos ayudaste? Porque nunca pedisteis mi ayuda. Pedisteis mi conformidad, mi aceptación de vuestra versión de los hechos, mi desaparición silenciosa de vuestras vidas. Obtuvisteis exactamente lo que pedisteis. Lucille se levantó lentamente, sus movimientos temblorosos. Voy a llamar a la policía. Lo que has hecho, la vigilancia, la manipulación, algo de eso tiene que ser ilegal. Ted sonrió fríamente. Adelante. Explícales cómo tu exmarido reunió pruebas de crímenes reales y las entregó a las autoridades competentes. Explícales cómo usó su propio dinero para financiar investigaciones legítimas. Explícales cómo cada pieza de evidencia contra Raymond Newman fue recopilada legalmente y presentada a través de los canales apropiados. Nos has estado vigilando durante 2 años. Me he estado protegiendo de una mujer que ya había demostrado su disposición a mentir y manipular para beneficio personal. Dada tu historia, la vigilancia parecía prudente. Mónica se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. No entiendo cómo te convertiste en esta persona. El padre que recuerdo era amable y gentil. Nunca haría daño a la gente de esta manera. El padre que recuerdas era débil, respondió Ted. Creía que el amor, la confianza y las buenas intenciones eran suficientes para mantener unida a una familia. Aprendió lo contrario. Así que decidiste convertirte en un monstruo en su lugar. Decidí convertirme en alguien que no pudiera ser traicionado de nuevo. La habitación se quedó en silencio, excepto por el sonido del llanto silencioso de Lucille. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo. Ajena a la familia que se destruía a sí misma 20 pisos por encima de las calles. Finalmente, Steven habló. ¿Qué quieres de nosotros ahora? ¿Por qué revelar todo? ¿Por qué no simplemente desaparecer y dejarnos reconstruir nuestras vidas? Ted consideró la pregunta seriamente.
porque quería que entendierais el costo de vuestras elecciones. Quería que supierais que cuando tuvisteis la oportunidad de apoyar a vuestro padre, elegisteis a sus enemigos en su lugar. Quería que pasarais el resto de vuestras vidas sabiendo exactamente cuán equivocados estabais en todo. ¿Y ahora que lo sabemos?, preguntó Mónica. Ahora vivís con ello, igual que yo he vivido con vuestra traición. Ted se volvió hacia la puerta, y luego se detuvo. Para lo que sirva. Nunca quise que terminara de esta manera. Os di a todos múltiples oportunidades para cuestionar la narrativa que os habían contado. Para pedir mi versión de la historia. Para preguntaros si tal vez el hombre que habíais conocido durante décadas no se había convertido de repente en el fracaso que os dijeron que era. Éramos niños tratando de entender el divorcio de nuestros padres, dijo Mónica desesperadamente. Erais adultos que eligieron la historia más fácil en lugar de la verdad complicada. Cuando Ted alcanzó el pomo de la puerta, Lucille lo llamó una última vez. Ted, espera. ¿Hay alguna parte de ti que pueda perdonarnos? ¿Alguna posibilidad de que nuestra familia encuentre un camino hacia adelante? Ted se detuvo con la mano en la puerta. No, Lucille, no la hay. Algunas cosas no se pueden perdonar. Algunas traiciones son permanentes. Abrió la puerta y salió al pasillo, dejando atrás los restos rotos de una familia que nunca lo había entendido realmente. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió como un descenso hacia la libertad. Capítulo 8. El precio de la victoria. 6 meses después de la revelación, Ted estaba en el Tribunal Federal viendo a Raymond Newman recibir su sentencia 15 años por fraude en la construcción, soborno y conspiración. El juez había sido particularmente duro, señalando que los crímenes de Raymond habían puesto en riesgo a cientos de familias y socavado la confianza pública en las normas de seguridad de la construcción. Raymond parecía más pequeño de lo que Ted recordaba. Los trajes caros y el comportamiento seguro habían sido reemplazados por un mono naranja y la mirada vacía de un hombre que lo había perdido todo. Cuando sus ojos se encontraron a través de la sala del tribunal, Raymond articuló una sola palabra. ¿Por qué? Ted no respondió. La pregunta en sí misma revelaba lo poco que Raymond entendía sobre las consecuencias. Frank Wells se sentó en la galería. Su papel como denunciante clave lo había transformado de un trabajador de la construcción desempleado en un testigo federal con una nueva identidad y una recompensa sustancial del programa de denunciantes del gobierno. Asintió a Ted mientras salían de la sala. Un gesto de reconocimiento entre dos hombres que habían llevado la justicia a un sistema corrupto. Fuera del juzgado, los reporteros esperaban con sus cámaras y micrófonos. Ted pasó junto a ellos sin hacer comentarios, pero pudo oír las preguntas que gritaban. Señora Newman, ¿tiene algo que decir a las familias afectadas por los crímenes de su esposo? La pregunta estaba dirigida a Lucille, que había asistido a la sentencia a pesar de su divorcio. Ted no se dio la vuelta para ver su respuesta. Su teléfono vibró con un mensaje de Bob Briggs. Los activos de Newman han sido completamente liquidados para la compensación de las víctimas. Las demandas civiles están resueltas. Tu participación permanece completamente sellada en todos los documentos judiciales. Las victorias legales estaban completas, pero Ted encontraba poca satisfacción en ellas. Raymond iba a la cárcel. Los funcionarios corruptos de la ciudad habían sido procesados, y la empresa de construcción había sido disuelta y sus activos utilizados para compensar a las familias que vivían en edificios inseguros. La justicia se había servido según cualquier medida objetiva, pero el costo personal había sido más alto de lo que Ted había anticipado. Mónica se había mudado a Portland hacía 3 meses, aceptando un trabajo en una organización sin fines de lucro medioambiental. Le había enviado una carta
explicando que necesitaba distancia de todo lo que había sucedido. Espacio para descubrir quién era en relación con un padre que sentía que nunca había conocido realmente. La carta era educada, pero final. No cortaba el contacto por completo, pero tampoco estaba lista para una relación. Steven había sido más directo. Había enviado un único mensaje de texto. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero no puedo perdonar cómo lo hiciste. No me contactes de nuevo. Lucille se había mudado de nuevo a casa de su hermana en Ohio, donde estaba reconstruyendo lentamente su vida como diseñadora de interiores freelance. Le había enviado a Ted un último mensaje a través de su abogado mutuo, una oferta para devolver el dinero de su acuerdo de divorcio. Ted la había rechazado. Se había ganado ese dinero a través de 15 años de matrimonio. Y su traición no borraba ese hecho. El aislamiento se había convertido en la nueva normalidad de Ted. Había dejado de mantener la fachada de pobreza, mudándose abiertamente a su ático y reanudando su papel como un hombre de negocios legítimo. Pero las relaciones que podrían haber dado sentido a su éxito se habían ido, cortadas por elecciones que no se podían deshacer. La oficina del ático de Ted daba al puerto. Sus ventanas de suelo a techo ofrecían una vista que costaba más al mes que el salario anual de la mayoría de la gente. Pasaba sus días gestionando inversiones, desarrollando nuevas tecnologías y construyendo un imperio empresarial que lo sobreviviría por décadas. Pero el trabajo ahora se sentía mecánico, una forma de ocupar el tiempo en lugar de una fuente de propósito. El intercomunicador sonó: «Señor Graham, hay una joven aquí para verlo. Dice que es su hija». El corazón de Ted dio un vuelco. «Hágala subir». Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, no era Mónica, ni siquiera alguien que reconociera. La mujer tenía poco más de 20 años, con cabello oscuro y ojos inteligentes que le recordaban a alguien que no podía ubicar del todo. «Señor Graham, soy Sarah Newman, la hija de Raymond de su primer matrimonio». Ted estudió su rostro, viendo rastros de los rasgos de Raymond suavizados por la juventud y lo que parecía ser una integridad genuina. «¿Qué puedo hacer por usted, Sarah?» Quería darle las gracias. Las palabras fueron tan inesperadas que Ted casi se rió. «Gracias por detener a mi padre antes de que hiciera más daño». Sabía de sus prácticas comerciales desde hace años, pero tenía demasiado miedo de hablar. Dependía económicamente de él, y me decía a mí misma que tal vez estaba equivocada, que tal vez las violaciones de seguridad no eran tan graves como parecían. Sarah entró en la oficina. Su postura erguida, pero sus manos delataban nerviosismo. Cuando estalló la noticia sobre la investigación, me sentí culpable y aliviada al mismo tiempo. Culpable porque debería haber actuado antes. Aliviada porque alguien finalmente tuvo el valor de hacer lo que yo no pude. Era su hija. La situación era más complicada para usted. ¿Lo era? ¿O simplemente estaba protegiendo mi propia comodidad? Sarah negó con la cabeza. He estado leyendo sobre el caso, sobre las familias que vivían en edificios inseguros. Algunas de ellas tienen hijos, y si hubiera habido un terremoto, y si uno de esos edificios se hubiera derrumbado, Ted le hizo un gesto para que se sentara. ¿Qué hará ahora? Estoy terminando mi carrera en ingeniería estructural. Quiero asegurarme de que los edificios se construyan de forma segura, adecuada. Quiero ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Eso es admirable. Sarah guardó silencio por un momento. Luego lo miró directamente. También quería disculparme por lo que mi padre le hizo a su familia. La aventura, la manipulación, la forma en que puso a sus hijos en su contra. Lo sé todo. Usted no es responsable de las acciones de su padre. Quizás no, pero me beneficié de ellas. El dinero que gastó en mi educación, el apartamento que me ayudó a pagar.
las pasantías que consiguió a través de sus conexiones comerciales. Todo eso se construyó sobre actividades ilegales y la destrucción de su matrimonio. Ted estudió su rostro, sin ver nada de la frialdad calculadora de Raymond. ¿Qué espera que haga con su disculpa? Nada. Solo necesitaba decirlo. Sarah se levantó para irse. Luego se detuvo. Para lo que sirva de algo. Creo que es un buen hombre que fue llevado al límite por personas que lo subestimaron. Pero también creo que ha pagado un precio por su venganza que podría ser más alto de lo que ganó. Después de que ella se fue, Ted regresó a su ventana, con vistas al puerto. Las palabras de Sarah Newman resonaban en su mente un precio más alto de lo que ganó. Era una evaluación que Ted había estado evitando, pero que se sentía innegablemente cierta. Había destruido a Raymond Newman por completo. Había expuesto la corrupción y potencialmente salvado vidas. Había demostrado que subestimarlo era un error que conllevaba graves consecuencias. Pero también había perdido a sus hijos, posiblemente para siempre. Había pasado 2 años viviendo una mentira, convirtiéndose en alguien que no reconocía. Había elegido la venganza sobre la reconciliación, la justicia sobre la misericordia, la victoria sobre la curación. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear en el crepúsculo creciente, cada una representando una vida, una familia, una historia de conexión, amor y pérdida. Ted Graham estaba solo entre todos ellos, inmensamente rico y más pobre de lo que nunca había sido. Capítulo 9. El movimiento final. 2 años después, Ted Graham estaba sentado en su oficina privada, revisando los últimos informes trimestrales de Graham Industries, el conglomerado tecnológico que había construido a partir de las sociedades pantalla que habían ocultado su riqueza durante el divorcio. El negocio había crecido exponencialmente, desarrollando soluciones innovadoras para todo, desde la ciberseguridad hasta los materiales de construcción sostenibles. No se le escapaba la ironía de que su empresa lideraba ahora la industria en los mismos protocolos de seguridad en la construcción que se habían utilizado para destruir a Raymond Newman. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Su asistente entró con una familiar expresión de confusión. «Señor Graham, hay un caballero aquí para verlo. Dice que es su hijo». Pero se interrumpió, claramente insegura. Stephen Graham había cambiado significativamente en los 2 años desde su último encuentro. El joven enojado había sido reemplazado por alguien mayor, más serio, con una especie de confianza curtida que provenía de la dura experiencia. Vestía un traje sencillo pero bien confeccionado y se movía con una dignidad que le recordaba a Ted a su propio padre. «Stephen, papá». Se quedaron mirándose el uno al otro a través de la oficina. 2 hombres separados por más que solo la distancia física. Finalmente, Stephen se acercó más, sus ojos observando el lujo discreto de la oficina, la vista del puerto, las sutiles muestras de riqueza y poder. «He estado siguiendo tu empresa», dijo Stephen. «Graham Industries. Las innovaciones en seguridad de la construcción, los programas de protección de denunciantes que has financiado, las becas para los hijos de familias afectadas por edificios inseguros». «Buenas inversiones», respondió Ted con cuidado. «¿Lo son o son tu intento de expiación?» Ted le hizo un gesto a Stephen para que se sentara, pero su hijo permaneció de pie. «Vine a decirte algo», continuó Stephen. «Sobre Mónica, sobre mamá, sobre lo que le ha pasado a nuestra familia desde que todo salió a la luz». «Te escucho». «A Mónica le va bien en Portland. Ha construido una buena vida para sí misma, pero piensa en ti todos los días. Guarda artículos sobre Graham Industries en una carpeta en su escritorio. Está orgullosa de lo que has logrado, pero tiene miedo de contactarte
porque no sabes si querrías saber de ella. Ted sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Y tu madre? Mamá se ha vuelto a casar. Un director de instituto en Ohio. Buen hombre, trabajo honesto, nada que ver con Raymond. Es feliz, o tan feliz como se puede ser después de lo que ha pasado. Steven hizo una pausa. Habla de ti a veces, sobre el hombre del que se enamoró antes de que todo saliera mal. Steven, ¿por qué estás aquí, hija? Porque descubrí algo sobre ti, papá. Algo que me llevó 2 años entender. Steven se acercó a la ventana, mirando hacia el puerto donde los barcos de carga se movían lentamente hacia el horizonte. Destruiste a Raymond Newman porque era un criminal que ponía en peligro vidas. Pero destruiste a nuestra familia, porque te hicimos daño y querías que entendiéramos cómo se sentía eso. Esa es una forma de verlo. Es precisa. Ted consideró la pregunta seriamente. Es parte de la verdad. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es que me centré tanto en ser fuerte que olvidé cómo ser vulnerable. Me volví tan decidido a no ser traicionado de nuevo que hice inevitable la traición. Steven se volvió para mirarlo. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto. Si pudieras volver atrás y hacer las cosas de manera diferente, sabiendo lo que sabes ahora sobre el costo, ¿lo harías? Ted se había hecho la misma pregunta cientos de veces durante los últimos 2 años. La respuesta había evolucionado a medida que veía crecer su negocio, a medida que veía el impacto de sus iniciativas de seguridad en la construcción, a medida que sentía el peso de su aislamiento. Aún habría expuesto los crímenes de Raymond, dijo Ted finalmente. Las vidas de las personas estaban en juego y había que detenerlo, pero lo habría hecho de manera diferente. Habría intentado separar la justicia de la venganza. Y nosotros, tu familia, os habría confiado la verdad desde el principio. Habría luchado por vosotros en lugar de daros por perdidos. La voz de Ted se volvió más baja. Habría recordado que el amor requiere perdón y que el perdón requiere fuerza, no debilidad. Steven guardó silencio por un largo momento. Mónica quiere verte. También mamá. Lo creas o no. Todos hemos pasado los últimos 2 años tratando de entender qué le pasó a nuestra familia, y hemos llegado a algunas conclusiones. Como cuál es, que tenías razón sobre Raymond, que mamá tomó decisiones terribles que nos hicieron daño a todos, que fuimos injustos contigo durante el divorcio. Steven hizo una pausa. Pero también que tu respuesta fue desproporcionada al crimen, que la venganza no es lo mismo que la justicia, que destruir a la gente, incluso a la gente que te ha hecho daño, en realidad no sana nada. Ted asintió lentamente. Todas son evaluaciones justas. ¿Hay algo más? Steven metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Mamá quería que te diera esto. Ted abrió el sobre con cuidado. Dentro había una única fotografía, su familia en Navidad. Hace 15 años, Mónica y Steven aún eran niños, sus rostros brillantes de emoción. Lucille se reía de algo que Ted había dicho. El propio Ted parecía genuinamente feliz, con el brazo alrededor de su esposa, sus hijos cerca. En el reverso, Lucille había escrito una sola línea. Esto también fue real. Ted miró la fotografía durante mucho tiempo, recordando al hombre que había sido antes de que la traición lo endureciera hasta convertirlo en otra persona. Ese hombre había sido capaz de perdonar, de dar segundas oportunidades, de creer en la redención. ¿Qué se necesitaría?, preguntó Ted en voz baja. ¿Para qué? Para que nuestra familia encuentre un camino hacia adelante, no de vuelta a lo que éramos. Eso es imposible, pero hacia algo nuevo. Steven se sentó por primera vez desde que entró en la oficina.
Llevaría tiempo. Requeriría el perdón de todos nosotros, incluyéndote a ti. Requeriría aceptar que todos somos personas diferentes ahora y averiguar si podemos amar en quienes nos hemos convertido. Y si no podemos, entonces al menos sabremos que lo intentamos. Al menos sabremos que elegimos la sanación sobre la ira, la conexión sobre el aislamiento. Ted miró hacia el puerto, donde el sol comenzaba a ponerse sobre el agua. En algún lugar de Portland, Mónica terminaba su jornada laboral, probablemente pensando en el padre que había perdido por su propia necesidad de venganza. En algún lugar de Ohio, Lucille preparaba la cena para un hombre que la amaba sin condiciones ni expectativas de perfección. Y aquí en su oficina, su hijo le ofrecía algo que había pensado que estaba perdido para siempre, la oportunidad de volver a ser padre. «Hay una cosa más», dijo Steven. «Algo que necesito que sepas antes de que decidas». «¿Qué es?» «Te perdono, papá, por las mentiras, por la manipulación, por elegir la venganza sobre la familia. Entiendo por qué lo hiciste, y te perdono por ello». Las palabras golpearon a Ted como un golpe físico. En toda su planificación, todas sus estrategias de victoria y vindicación, nunca había considerado la posibilidad de que el perdón pudiera ofrecerse libremente, sin condiciones ni rendición. «¿Por qué?», preguntó Ted, su voz apenas audible. «Porque eres mi padre, porque el amor no se acaba solo porque la gente tome decisiones terribles. Porque el perdón no se trata de si alguien lo merece, se trata de si eres lo suficientemente fuerte para ofrecerlo». Ted Graham, brillante estratega, exitoso hombre de negocios, arquitecto de la venganza perfecta, se sentó en su costosa oficina y lloró por primera vez en 4 años. «¿Qué pasa ahora?», preguntó cuando pudo volver a hablar. «Ahora vemos si el hombre que construyó todo esto». Steven hizo un gesto alrededor de la oficina. Todavía recuerda cómo ser el hombre de esa fotografía. Ted miró la foto de nuevo. Su familia como había sido, antes de que la traición y la venganza los destrozaran, era un tipo de victoria diferente a la que había buscado originalmente. Una que requería vulnerabilidad en lugar de fuerza, perdón en lugar de justicia, esperanza en lugar de certeza. Era la única victoria que importaba. «Dile a Mónica que me gustaría verla», dijo Ted finalmente. «Dile a tu madre que yo también guardé la fotografía, la de nuestra boda. Dile que recuerdo lo que fue real». Steven sonrió, y por primera vez en años. Ted vio a su hijo como realmente era, no un traidor ni un enemigo, sino un joven que había aprendido a perdonar lo imperdonable, fuera de la ventana. Las luces del puerto comenzaron a parpadear en la creciente oscuridad, cada una un faro guiando a los barcos a casa de forma segura. Y ahí lo tenéis. Otra historia llega a su fin. ¿Qué os ha parecido? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutáis de esta historia, considerad uniros a nuestra comunidad suscribiéndoos. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echad un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla. Y nos vemos allí.